Andar en fe nos conduce a andar en integridad. Salmo 26. Júzgame, oh Dios, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. ¿Oramos? Nuestro buen Señor y Padre, te damos gracias porque nos permites considerar tu palabra y te pedimos que bendigas tu palabra en nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento y por la fe, Señor, haznos comprender el precioso mensaje de tu palabra en el Salmo 26. Te pedimos humildemente que nos conduzca, Señor, a vivir en integridad delante de ti, apartados y consagrados para tu servicio, para tu gloria y tu honra, porque tú eres digno, Señor, te lo suplicamos, en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, amados amigos y hermanos. Hoy es martes 26 de agosto del 2020. 25 de agosto. Martes 25 de agosto del 2020. Nuestro tema es el andar en fe. Es la única manera en la que podemos andar en integridad. El Salmo 26 es un salmo que no es muy común en nuestros tiempos, entre los creyentes ni entre los no creyentes. Es un asunto raro. Pero el Salmo 26 no es muy conocido, ni tampoco muy bien recibido. La realidad es esa. ¿Por qué? Bueno, porque en el mundo en el que vivimos, lo que se exhibe con mayor descaro, con mayor problema es la normalidad que toma el pecado, que ha tomado la perversidad de nuestros tiempos. Y el lenguaje que se usa comúnmente en el mundo en el que vivimos es que la cuestión del pecado no es nada, no debe ser algo extraordinario, sino algo normal. Esto no es así. Por esta causa el Salmo 26 no es bien recibido, principalmente entre los no creyentes, pero entre los creyentes también ha llegado a ser muy poco popular, porque desde el inicio de la primera frase hay una declaración que nos hace temer, que nos hace quizás pensar de manera no grata. ¿Cómo es que David le dice a Dios: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado? David era un hombre pecador, y David lo sabía bien. Pero entonces, ¿por qué David hace esta declaración? Esta petición: júzgame, oh Dios, porque yo en mi integridad he andado. Este pasaje, este salmo, habla acerca de la integridad de David, pero no desde la perspectiva como si David pensara que no tenía pecado, más bien desde la perspectiva de que aún por encima del pecado, o aún cuando el pecado era algo presente en su vida, estaba consagrado a Dios de todo corazón. ¿Cómo? Por medio de la fe. Algo que nosotros tenemos muy comúnmente escuchado de David en nuestros tiempos es que David fue el rey que conforme al corazón de Dios también pecó. Y eso trae una grave mancha, un grave testimonio, y pareciera que todo lo demás no tiene sentido. Pero si nosotros vamos a la Escritura y notamos, por ejemplo, el análisis, el juicio que se hacen de los reyes después de David, la oración que constantemente escuchamos es: y tal rey anduvo en los caminos de David su padre. Y hablando de otro rey, hablando así de tal o cual rey. Y esta es una declaración muy importante, porque David andaba en integridad delante de Dios. Es cierto que David cayó en pecado, pero no vivía para pecar. Y esto es algo de lo que nos habla este salmo también. David no vivía para pecar. Es cierto que David consideraba que era un hombre pecador,
pero no vivía en esa forma de pecado. Así que cuando se presenta delante de Dios y le dice a Dios, júzgame, oh Dios, en oración, le dice, júzgame, oh Dios, porque yo en mi integridad he andado. Esta oración es una oración de fe, en la que él está dispuesto a ser examinado, juzgado en los más íntimos pensamientos en su corazón, y el resultado de ese juicio de Dios, David también, en un sentido David lo sabe que él es pecador, y sin embargo la integridad de David está específicamente situada en la segunda frase del versículo 1, del versículo 1. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Esto es fe, hermanos. Esto es fe. Un creyente no está exento de pecar. Un creyente no está exento de pecar. Pero por la fe en Jesucristo, un creyente está dispuesto a venir a Dios vez tras vez para suplicar gracia, misericordia y perdón. Un creyente, cada vez que se inclina, se busca a su Señor y ruega a Dios, en el nombre de quien se presenta, y sabrá que habrá respuesta, efectivamente, en el nombre de Jesucristo. Y esto significa presentarse delante de la persona de Dios en oración, en comunión con Él, en los méritos, en la muerte, en el sacrificio, en la vida santa, en la sepultura y resurrección de Jesucristo y en la vida santa de su Salvador. Por esto es que el andar en fe es andar en integridad, porque no somos santos por nosotros mismos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido aceptados para Dios en Cristo Jesús. Somos aceptos en el amado, dice Pablo hablando a los Efesios en el primer capítulo. Entonces, decíamos que David, por otro lado, David tenía un ejemplo tan importante. Él había dado un ejemplo y un testimonio tan importante, de tal manera que para los reyes después de David era una norma establecida de integridad, de andar delante del Señor, que todos los demás reyes eran juzgados a la forma, en el estándar que David había andado como un hombre, como un rey, conforme al corazón de Dios. Así que este salmo nos habla acerca de la integridad, en un sentido de la integridad de David. Pero en otro sentido, hermanos, nos habla acerca de la integridad de un hombre de fe. Así que una persona que cree debe andar, si cree en Cristo Jesús, debe también andar en integridad. Lo que notamos en estos versículos, en este capítulo, cuando lo leemos, es que David menciona que por el andar en fe en Jesucristo es que no da testimonio de ser hipócrita ni mentiroso. Dice el versículo 4, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Esto se coteja o se compara con el capítulo 1 de Salmos. Andar en la ley de Dios, no andar en silla de escarnecedores, no andar con impíos. En ese sentido, David nos está diciendo que era una persona tan pura, tan santa, que no cometía ningún pecado y que no se manchaba con pecadores, o sea, no se ensuciaba al andar con gente pecaminosa. No, lo que nos está diciendo es que David no estaba en un lugar de peligro, no estaba en un lugar donde él podría caer, estaba en la fe en Jesucristo. Y andar en fe, hermanos, andar en fe es andar en integridad. Esta integridad en la vida del creyente es andar apartado de la tentación, andar de caminos de peligro, andar fuera de lugares donde seremos alcanzados, seremos tentados y caeremos. Tendremos que ser entonces prudentes, ser ejemplo, como hablaba Pablo a Timoteo, sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Vean que Pablo dice esto a Timoteo, sé ejemplo también en pureza. Así que andar
en fe nos lleva al siguiente punto, es andar en la verdad. En el versículo 3 dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos, esa es mi esperanza pues, y ando en tu palabra, ando en tu verdad. Andar en fe implica andar en integridad. Una persona íntegra, un creyente íntegro, solo puede andar por su palabra, solo puede caminar por su palabra. Es decir, un creyente debería entender que no puede dar ni un solo paso en la vida sin considerar la palabra, la guianza y la sabiduría de la palabra de Dios. Dios estima su palabra Dios tiene su palabra en gran estima. Dios estima su palabra y la tiene en una posición tan alta como Él mismo. Nosotros, ¿cómo estimamos la palabra de Dios? Podemos estar en un sentido desprovistos o desatentos de la palabra de Dios y resolver algunas cosas en nuestra vida. Eso no nos lleva a vivir en fe y tampoco nos va a permitir vivir en integridad. Vemos entonces, en cuarto punto, en este salmo, y por lo que decíamos no es tan popular, porque este salmo nos lleva a considerar vivir una vida que demanda consagración, una entrega por entero. Dice el versículo 6, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. ¿Acaso David, volvemos a insistir, quiere este salmo decirnos que si no somos tan santos, tan limpios, o que necesitamos una condición de estar medio limpios antes de acercarnos a Dios? No, David como pecador se acercó, o mejor dicho, fue acercado a Dios por la fe desde su edad más tierna, para confiar en Dios, para buscar a Dios, para escuchar a Dios, para entregar su vida a Dios y consagrar, comprometer su vida a Dios. Andar en fe, hermanos, no significa el hecho de andar creyendo cualquier clase de doctrina. Tenemos que estar apoyados en su palabra, pero esto significa que confiar en Dios, confiar en su palabra, va a demandar una entrega, una consagración en absoluto a nuestro Dios. Hermanos, no que David fuera sin pecado, pero estaba determinado de manera constante a consagrar su vida a Dios. Andemos por fe, andemos en la integridad de nuestro Señor, seamos entregados y consagrados a Él, andemos en su palabra, seamos de ejemplo, de fiel ejemplo para los que nos ven, reflejemos a otros de Cristo, testifiquemos de la persona gloriosa de Dios. Oremos. Dios bendito, nuestro Señor, gracias porque nos das a través del Salmo 26, este precioso Salmo, un llamado, Señor, a vivir en fe, por lo tanto a vivir en integridad. Señor, líbranos de nosotros mismos, que no confiemos en nosotros sino en tu Hijo Jesucristo y en sus virtudes, y que por temor a tu nombre andemos en tu palabra, andemos armados con tu palabra, Señor. Líbranos, manténnos fuera, Señor, del peligro, adviértenos por tu palabra de ello, y concédenos, Señor, vivir una vida consagrada a ti. Te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.